oraba yo y decía, bueno, vamos a estar todos los que nos interesa muchísimo la Biblia, porque todavía seguimos con el tema de nuestra Biblia. Vamos a tener un momento de oración. Señor nuestro, gracias por este momento. Tú siempre nos das nuevas oportunidades para estar juntos tus hijos, estudiar tu palabra, para conocerte mejor, Señor. Porque cuanto más te conocemos, podemos decir que queremos ser como tú. Cuanto más te conocemos, Señor, podemos también disfrutar de las mejores bendiciones que tienes para nosotros. Te doy gracias, Señor, por el grupo que estamos acá. Y mi oración siempre es como el apóstol Pablo a los Efesios. Que tú, Señor, abras nuestros ojos del entendimiento y podamos recibir espíritu de revelación para comprenderte, para conocerte mejor, para servirte mejor. Por eso, Señor, clamamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Iba a traer para leer algo y me olvidé. Así que podríamos hacer un repasito que hicimos hasta ahora, que habíamos estudiado sobre las Escrituras. La Biblia. Algunas cositas no necesitan saber todo, porque a veces cuando uno pregunta, uno se olvida justo en ese momento, ¿es cierto? ¿Quién se anima? Así es. Bueno, la palabra de Dios la tenemos en la Santa Biblia. Santa Biblia, ¿cómo es que dice? El mío, ¿qué dice? Santa Biblia dice, ¿no? Santa Biblia. Porque hay otro que dice palabra divina, otro dice nada más que el título, Dios habla hoy, nueva versión. Bueno, nosotros tenemos la Santa Biblia, la palabra de Dios, no solamente para porque nosotros los creyentes decimos que la palabra de Dios es nuestra guía de fe y práctica. Y para nosotros, la palabra de Dios no es solamente palabra de Dios, sino que es Dios mismo, contiene palabra de Dios. No es un libro que habla de la verdad, es la verdad. La Biblia es la verdad. ¿Qué más otra cosa dijimos de la Biblia? La última lección era que es suficiente. No necesitamos otra enseñanza para nuestra vida cristiana, porque allí está todo. La efectividad es inspirada divinamente. Bueno, eso y mucho más dimos en estos días. Y hoy vamos a hacer un poco de hincapié que las Escrituras es nuestra autoridad, la autoridad de la Escritura. ¿Saben por qué es autoridad? La Escritura no tiene errores.
La Escritura no falla. Puede ser que nosotros los hombres no lo vimos, entonces creemos que no está en la Biblia. O porque no lo conocemos, o porque no lo vimos, o porque no tuvimos revelación. El que quiere conocer su Biblia, bien, además de leer, tiene que escuchar lo que dice. Yo siempre digo, la lectura es una cosa y la escucha es otra cosa, porque si es palabra, yo tengo que escuchar. Leer, la escucha, además, la guía del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, yo quiero que tengan espíritu de revelación. La revelación viene por el Espíritu Santo. Entonces, dentro de toda la Escritura, es suficiente. Hay todo lo que nosotros necesitamos saber para tener contacto con Dios, para tener contacto entre nosotros en la vida diaria. Por lo tanto, por eso es suficiente, no es necesario otra cosa. Lo que sí es necesario es que nosotros conozcamos bien nuestra Biblia. Porque si no conocemos bien, cualquier persona con un poco más de instrucción viene y nos engaña fácilmente. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue llevado para ser tentado? Bueno, fue él al monte a orar 40 días, 40 noches y fue tentado por Satanás. Satanás es uno que conocía la Escritura. Por eso le dijo, si eres hijo de Dios, y a Jesús le dice, si eres hijo de Dios, convierta estas piedras en pan. ¿El que le dijo? Participen, chicos, yo quiero que participen. A mí me parece que en una escuela tienen que participar. No solo de pan vivirá el hombre, sino la palabra de Dios. Ahí tenemos la gran enseñanza de que la palabra de Dios es la comida. Le dijo, escrito está. Escrito está. ¿Qué quiere decir eso? Autoridad tenemos en la palabra. Jesucristo usaba mucho la autoridad que escrito está. Nosotros muchas veces necesitamos conocer bien la palabra, porque esto es un estudio para los creyentes. Muchas veces hay controversia. Controversia quiere decir discusión, desorden, desacuerdo. Todo eso quiere decir controversia entre los hermanos. Por algunas cosas de un pasaje o por otras cosas. ¿Qué hacemos nosotros, los cristianos, si existe eso? ¿Existe o no? ¿Suele existir o no? Sí, así existe. Cuanto más pasamos los años nos damos cuenta que existen. ¿Y cómo se arregla cuando hay una cosa de eso? ¿Cómo se busca la solución cuando dos personas entran en controversia, en discusión, en asuntos de la iglesia, por supuesto, en asuntos de la palabra? Bueno, también sucede eso. Y algunos vienen, bueno, algunos vienen para preguntar cómo se arregla esto. Y bueno, ahí orar para que el Espíritu Santo dé la palabra exacta. Pero en mi caso, muchos han venido para solucionar esto. Y yo he buscado ayuda en otro que sabe más que yo. No hay que tener miedo de buscar ayuda. Cuando el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué responsabilidad hay para él? Se han parecido a mí como yo de Cristo. Entonces, por eso, si uno no se siente bien, se busca una ayuda. Cualquier duda de algún pasaje se resuelve buscando otro pasaje. Es
está dentro de la Biblia. La solución está dentro, solamente que hay que conocerlo, como digo, ¿no? Uno tiene que conocer su Biblia y conocer la Escritura. Cuando surge una duda de cualquier pasaje bíblico, hay que buscar en otros pasajes bíblicos en donde se vea más claro. Siempre un pasaje oscuro, si uno sigue la Biblia, ese mismo pasaje se aclara en otro libro de la Biblia, en otro pasaje, en otro. Después está lo dicho siempre que un texto fuera del contexto es un pretexto. Entonces, toda duda que se tenga de cuestiones de la iglesia, cuestiones de la palabra de Dios, hay que buscar no solo el contexto. El contexto es cuando uno lee ahí mismo, cuando se escribió, quién, para quién. Pero toda la Biblia es nuestro juez, nuestro árbitro, es toda la Biblia. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis tiene un hilo conductor. Si uno hace un estudio exhaustivo, uno encuentra el hilo conductor. Entonces, toda dificultad se resuelve conociendo la Biblia, sabiendo la Biblia y estudiando todo. Nunca porque uno escucha algo y la acepta así como viene. Si uno tiene duda, hay que ir a buscar, no en un pasaje, sino toda la Biblia. Yo me acuerdo de muchas veces los testigos de Jehová que salen puerta por puerta a golpear. No sé cuántas veces han venido a mi casa. Y yo les digo, yo soy cristiana, creo en Jesucristo como Dios, Salvador mío. Ellos no creen en Jesús como Dios, creen en Jesús como una buenísima persona, un enviado de Dios, un profeta, todo eso. Pero Él es Hijo de Dios, la primer creación de Dios. La primer creación de Dios es Jesús, no es Dios, es creación de Dios. Entonces yo no discuto, yo hablo, converso. Como se dice, trae tu Biblia. Estoy hablando de hace rato, no de ahora. Ahora no tengo más tiempo. Ya le despido enseguida. Dice, trae tu Biblia. No te voy a decir que leas, no, porque ustedes dicen que nosotros tenemos una Biblia aparte. Entonces me dice, trae tu Biblia y lee. Ese no estaba en él. Bueno, Rodrigo me dio libertad. Colosenses 1, creo que es el 15. Colosenses 1:15. Lee en tu Biblia, me dice. Entonces yo leo. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y bueno, ¿qué le vas a decir? Es el primogénito de toda la creación. Dios le crió como el primero. Y después vino la demás creación. Y claro, esto es muy fácil, esto que le doy es muy fácil, porque ahí mismo está el contexto, enseguida nomás. Pero el que no leyó todo, no sabe. Dice el 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es Dios, fue creado por medio de Él. El contexto está ahí mismo, pero si uno nunca leyó, se va y uno piensa, y sí, la verdad, me hace pensar. Bueno, hay muchos pasajes así, que yo me he encontrado con mucha gente que lee y te dice, ¿y esto por qué?
o tiene una idea. Ayer tuvimos un encuentro con Marilyn, con una amiga en común. Dice, estoy orando el Padre Nuestro. Y dice, que sea hecha tu voluntad en los cielos como en la tierra. Analiza, ella está analizando el Padre Nuestro. Entonces nos dice, ¿cómo es posible? Yo pensé, se hace la voluntad de Dios en los cielos. Eso ayer nos pasó a las dos. Y se hace la voluntad de Dios en la tierra. ¿Y cómo si se está haciendo la voluntad de Dios ahora en la tierra? ¿Sucede todo lo que está sucediendo? Es decir, gente que piensa, yo le digo, estoy muy contenta porque estuviste orando el Padre Nuestro, le digo, no rezando. Rezar es decir de memoria, recitar el Padre Nuestro, pero ella estaba orando, así que me gustó mucho. Bueno, le contestamos entre las dos, ¿no es cierto?, que es el hombre, eso es resultado de la libertad que Dios nos dio, el libre albedrío. Somos responsables de lo que escogemos. ¿Escogemos el mal o escogemos el bien? Eso no tiene nada que ver Dios. Dios hizo todo bueno hasta que el hombre escogió mal. Bueno, eso es un adicional nada más. Entonces, conocer nuestra Biblia es muy importante. Para conocer hay que escuchar. Leer, está bien, pero escuchar, ¿qué dice eso que leí? ¿Qué me dice? Hacer la escucha. La primera vez que yo leí la Biblia de Génesis al Apocalipsis, yo solo leí todo, sé todo lo que dice ahí porque me interesaba mucho qué pasaba después de esto y qué pasaba. Pero mucho después yo pude escuchar lo que me dice y buscar, a ver, si hay algo difícil, buscar si hay otro pasaje que aclare, y si no, orar para que Dios, la oración, el pedido de oración del apóstol Pablo a los Efesios, ¿no?, que Dios les dé espíritu de revelación. Y si mis hermanos efesios de aquella época necesitaban, yo lo necesito más aún hoy. En Santiago 1, versículo 6, dice, tan amablemente, ¿no?, dice, si alguno de ustedes, la iglesia, si alguno de vosotros tiene necesidad, si alguno de ustedes tiene necesidad de sabiduría, pídanle a Dios y Él les va a dar abundantemente y sin reproche. Díganme, ¿cómo vamos a decir no tengo necesidad? Yo por lo menos, no voy a decir nunca, no, yo no tengo necesidad. Pero mire la libertad que da, ¿eh? Si alguno tiene necesidad, no está diciendo tenés necesidad, nos da la libertad de elegir y pedir nosotros, porque Dios es así. Y la maldad del mundo es porque el mundo eligió el mal, siempre está eligiendo el mal. Gracias a Dios que la iglesia puede orar por los gobernantes y por los que están en eminencia, y todas las iglesias, Jesucristo tiene una sola iglesia, ¿eh? Nosotros nomás tenemos denominaciones. La oración de la iglesia puede transformar las cosas que suceden, si creemos, así como pasó con José, que fue vendido, dijeron que estaba muerto, que fue tirado en el pozo, que fue esclavo, que estuvo preso, todo, hasta que fue bendecido, no así de golpe que le dio la bendición, mucho tiempo después, cuando fue el administrador de Faraón, y vienen sus hermanos buscando comida, Él les recibió de buena manera. Dice, lo que ustedes pensaban hacerme mal, el mal que ustedes pensaban hacerme, Dios convirtió en esto que pasa, en este beneficio que pasa, que ahora yo les doy la comida que les hace falta. Bueno, estas cosas hace Dios. Yo no entiendo por qué, solamente sé que no merecemos y Él lo hace porque nos ama.
pero no puedo dar mucha explicación, porque muchos te piden mucha explicación, y no, hay cosas que Dios reserva para sí, misterios que reserva para sí, Dios reserva para sí. Hay misterios que ni siquiera vamos a saber, porque si supiéramos todos los misterios, nosotros seríamos dioses. Bueno, vamos un poquito a lo que es el tema. Las escrituras como autoridad. El tema de hoy es autoridad. Todo pasaje debe ser interpretado a la luz de toda la Biblia, a la luz de toda la escritura. No solamente a la luz de ahí, sino a la luz de todo, porque como yo dije, tiene un hilo conductor. Uno va a ver que desde el principio hasta el fin, Dios tenía un propósito con la humanidad y va preparando. El Antiguo Testamento prepara la venida de Cristo. Bueno, y en todas las cosas es así. Toda interpretación debe ser coherente, razonable, lógico. Toda interpretación. Coherente quiere decir no se contradice. Coherente es cuando no se contradice. Dice el que estudia, toda la interpretación debe ser coherente, razonable, lógico. Y toda la escritura se mide y se interpreta a través del mensaje que tiene desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene un hilo conductor. En la escritura Dios nos dio una revelación. Dios nos dio revelación perfecta. Dios nos dio espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Nos dio ya. Recibimos a Cristo y ya el combo está dado. Lo único que pasa es que tenemos que usar. Muchos ni saben que tienen. Y nosotros que sabemos que tenemos, para mí el más grande y que yo no sé si uso es el poder que uno tiene. Uno puede, bueno, sí, que usa, ¿no? Porque uno ora por los hijos enfermos y bueno. Pero Dios ya nos dio, no hay que hacer nada para tener amor, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ni siquiera hay que pedir porque ya está. Después otro versículo que a mí me mueve mucho es que dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. No dice van a tener, tienen, sí, hacen esto. La mente de Cristo, ¿saben lo que es eso? Y después Cristo le dice a sus discípulos, ustedes mayores cosas que yo van a hacer. ¿Pensaron alguna vez? Yo a veces me rompo la cabeza pensando, mayores cosas. ¿Y qué cosa hizo Jesús? Resucitó muertos, levantó paralíticos, sanó enfermos, se caminó sobre las aguas, voló al cielo. Y me dice que nosotros mayores cosas haremos. La única cosa que se cumple, porque la palabra de Dios se cumple, las promesas de Dios son fieles, su palabra es verdadera, no tiene ninguna falla. Me gusta cuando dice mayores cosas haréis, porque en realidad los discípulos y los primeros cristianos que conocían solo ese mundo, todavía no habían descubierto América, ellos sí hicieron algo que Jesús no hizo. Jesús no salió de lo que es Israel, Galilea, Judea, Samaria, no salió de ahí. Ahí él predicó, anduvo, caminó, no escribió ni una letra. Escribieron sus apóstoles, escribieron sus seguidores. Y especialmente Pablo llegó hasta el palacio del César. Llegó hasta lo más alto en las autoridades. Entonces, sí que hizo más que Jesús. Salió, extendió el Evangelio, predicó el Evangelio. Entonces, sí, yo les estoy hablando de mi propia experiencia, cómo yo fui sacando así, y bueno, pero eso es un poco, aún mucho más nos da. Aún tenemos mucho, somos ricos, somos inmensamente ricos.
de cosas que no se puede comprar con dinero. Por eso damos gracias, todos los días damos gracias a Dios de todo por todo, pero lo más grande es que nos dio tantas cosas para manejarnos, y lo único pedir, como el apóstol Pablo decía, Señor, dale espíritu de revelación, de conocimiento, abre sus ojos del entendimiento. Bueno, esas cosas sí, porque ya lo tenemos todo, que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es autoridad, estamos dando lo que es la autoridad. Vamos a leer algunos versículos. 2 Timoteo 3:16, es bien conocido ese versículo, 2 Timoteo 3:16. El que tenga que lea, así me ayuda. Lean. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sí. La palabra de Dios es completa para hacernos bien a nosotros, pero también para enseñar nuestra relación con Dios y enseñar nuestra relación unos a otros. Y Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Acá está hablando, Jehová habla de temor de Jehová para los creyentes de la época de Isaías. Si ellos no dijera conforme a esta escritura, es porque no le ha amanecido. ¿Qué quiere decir no le ha? ¿Qué dice tu versión? Es diferente. Sí, pero no, ahí tengo corrido para ir a los números 20, acá dice, para recibir una instrucción o un mensaje, está cortado. ¿Acaso no debe un pueblo consultar a sus dioses y pedir consejo a los muertos acerca de los vivos? Sí. Para recibir una instrucción o un mensaje. Estaban pidiendo consejo. Pedimos a los muertos, yo no quería hacerlo largo nomás, consultamos a los muertos. Entonces, ¿qué hacemos? Le dicen los israelitas a los profetas. Entonces, él le contesta, ¿qué contesta el 20 ahí? Dice, ¿acaso no debe un pueblo consultar a sus dioses y pedir consejo a los muertos acerca de los vivos para recibir una instrucción o un mensaje? Sin duda que hablarán así, pero lo que dice es una tontería. Sí. Y acá dice, a la ley y al testimonio tienen que ir. ¿Se puede consultar a los muertos? A la ley, a la escritura. El Antiguo Testamento estamos leyendo. A la ley y a la escritura, al testimonio tienen que ir. Si no dijeren conforme a esto, si no van a esto, a la escritura, es porque no les ha amanecido. No tienen ni idea. Tienen que ir a la escritura. Quieren saber, ¿hacemos esto o hacemos esto? No le contesta el profeta Isaías. Le dice, vayan a la escritura. Y si no entienden, es porque no saben nada. Lean más, seguramente le dicen, ¿no? No saben nada. Después vamos a leer Romanos 15:4. ¿Qué dice Romanos? Es muy lindo Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para nuestra, ¿cómo es que dice? Se escribieron antes para nuestra enseñanza.
Nuestra enseñanza es una escuela donde tenés que estudiar y aprender. Y se aprende escuchando. Leyendo es una manera importante porque estás leyendo. Pero no hay que quedarse solo en la lectura. Hay que quedarse en la escucha. ¿Qué te está diciendo ese pasaje? No entendiste nada, lee el contexto. No entendiste nada, lee qué dicen otros pasajes similares a eso, sobre ese tema. Entonces tenemos todo dentro de las Escrituras, todo. Es suficiente, ya dimos eso anteriormente, es suficiente, no se necesita otro. Ahora estamos hablando de que tiene autoridad. Hay un problema, las Escrituras tienen autoridad. Acá ya tenemos las interpretaciones. Esta autoridad viene por Dios y es dada por inspiración. Dios da todo, pero no lo sabemos usar porque nos falta la revelación. Por lo menos yo estoy hablando de mí misma. Muchas veces no tenés la revelación, entonces orar. Yo tenía una señora que ayunaba y oraba para recibir una revelación sobre un pasaje. Y eso es muy importante porque Dios revela. Dios da y de repente te das cuenta, esto es así porque encontrás una vez, otra vez sobre el mismo tema en diferentes libros. Entonces esa es la autoridad que Dios nos dio de poder comparar algo que está en el mismo libro y se puede resolver los problemas. El Espíritu, para mí juega mucho el Espíritu Santo. Acá hubo la Convención Bautista, con la SEBA, Convención Bautista Evangélica, Argentina. Hará 40, 50 años más o menos. Recuérdense que hace 50 años ya tenía más de 40. Vino la renovación. ¿Ustedes se acuerdan? La renovación vino entre los evangélicos y entre los católicos también. ¿Qué era la renovación? Que se puede aplaudir, que se puede levantar los brazos, que se puede hablar en lengua, bautismo del Espíritu Santo. Es decir, un culto y una relación más dinámica, en realidad. Y había discusiones de pastores, esto es bíblico, esto no es bíblico. Y se pelearon, digo pelea, no es pelea, estaban en desacuerdo. Y cada uno buscaba en la Biblia que tenía razón y tenía razón el otro. Entonces hasta hubo una idea de un encontronazo en una convención, pensaban hacer una convención para que se enfrenten los que están a favor con los que están en contra. Porque yo les digo todo eso porque estaba en la comisión a nivel nacional. Pero hubo un hermano que era muy sabio, que Dios le dio el espíritu de revelación. Dijo, no, hermano, eso no es bíblico. Dios no nos puso para enfrentarnos. La palabra de Dios no está para pelear por eso de yo tengo razón, no tienes razón. Entonces, orando, decidieron no hacer, buscando la guía del Espíritu Santo. Lo mismo me pasa a mí, fíjense, yo tengo una enseñanza premilenialista, porque hay premilenialista, postmilenialista, amilenialista, que ya vino, Jesucristo ya vino, los adventistas dicen que ya vino en 1800 no sé cuánto, te ponen la fecha y todo. Bueno, entonces ahí estudiando hay en la Escritura muchos pasajes que podés interpretar como si la salvación se perdiera. Y muchos pasajes, muchos más pasajes que te dice que
La salvación no se pierde, la vida eterna no se pierde. Una vez que Dios te anotó, lo único que puede pasar es que sea falso, que no sea de corazón, pero si es de corazón, naciste espiritualmente y naciste espiritualmente. Sos anotado en el libro de la vida y sí, ya tenés tu documento de identidad. Sos ciudadano de 2 naciones, dice, del cielo y de acá. Tenés el DNI allá y acá. Bueno, entonces había también una controversia de eso. ¿Se pierde la salvación? ¿No se pierde la salvación? Es bíblico, es versículo con versículo. Pero si se ahonda mucho más, no se queda solamente en los versículos que dice la bibliografía que te dan, sino que vos mismo, cada uno de nosotros, leemos, investigamos, oramos, el Espíritu Santo te das cuenta que las 2 cosas están bien. Cuidar tu salvación, tu testimonio, está bien. Y disfrutar de la vida eterna que Dios te da, del nuevo nacimiento, la nueva criatura, las bendiciones que tenemos, las bendiciones, el poder del amor, del dominio propio y del poder, son bendiciones que tenemos, que está acá, dentro nuestro. Entonces se puede combinar, no sé si entienden, no es necesario que haya controversia, porque dentro de la Escritura, si se analiza bien, está la respuesta. Si no se consigue, entonces sí se puede buscar un árbitro. Un árbitro es, a ver, en vez de árbitro, ¿qué podría decirse? Sinónimo de árbitro. La hermana quería hacer una pregunta a Esther acá. ¿Sí? Sí. Daban gracias a Dios por haber cruzado. Claro, sí. Sí, sí, así es. Y sí, muchas cosas que no son malas no están dentro de la voluntad de Dios. Muchas cosas son buenas, pero por eso hay que conocer la Biblia. Pues hay que conocer la Biblia. En este tiempo, en este momento de la historia, hay un debate en todas las iglesias en el mundo sobre la aceptación de la comunidad LGBT, la ideología de género. Hay un debate evangélico sobre eso, ahora en el mundo. Nosotros estamos un poquito lejos de las comunidades principales, ¿no? En Estados Unidos hay iglesias que aceptan y hacen casamientos de homosexuales. ¿No? Ya hay en Buenos Aires. Bueno, acabo de enterarme que en Buenos Aires, yo pensé que era nada más. Sí. Bueno, entonces esas cosas se debaten. Y eso contesta, un versículo contesta al otro versículo, Yo me olvidé, iba a traer y no traje. Bueno,
la Biblia que ellos, vos no tenés la hoja de autoridad, ahí hay que leerlo porque yo no sé de memoria. Aprovechan las traducciones modernas, ahora vamos a entrar a las traducciones modernas, donde cambian el sentido de la palabra. Y ahí yo leí pero no traje la hoja, 1 Corintios, no sé cuánto, 9. No trajiste. Bueno, en nuestra Biblia dice que es necesario arrepentirse. Habla de arrepentimiento. Y la Biblia de ellos, que es la 6:9. 1 Corintios 6:9. Vamos a leerlo. Yo tenía ganas de leer desde ahí mismo, pero... Y bueno, sí, vos lees desde ahí, yo leo acá. 6:9 dice. Porque en la ley de Moisés está escrito. No, a ver. 6. Te estoy leyendo mal, sí. 6:9. 6:9. Sí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Qué dice tu versión? La otra versión tiene Graciela. 1 Corintios 6:9. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticia no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, porque en el reino de Dios no tendrán parte los que emplean a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, Sí. ni los borrachos. En otro dice, ni los afeminados, ni los que se echan con mujeres, ni los sodomitas, ninguno de esos. Pero la versión de ellos, ¿qué dice? Cualquier cosa dicen, menos no habla de la homosexualidad, ni la sodomía, no habla. Es decir, tergiversan. En esta parte ya estamos mirando sobre las traducciones, las versiones. No sé cuántas versiones. No pude averiguar cuántas versiones de Biblia existe ahora, en este momento. Antes no había tanto, pero ahora hay muchísimo. Entonces, cada versión cambian algunas partes muy importantes. Ahí, por ejemplo, dice cambio de actitud, algo así dice, ¿no? Y en la original dice, yendo al antiguo griego, porque fue escrito en griego, metanoia escribe, ¿no? Entonces se busca, ¿qué es metanoia? Metanoia dice en griego, sobre ese versículo. Entonces, ahí viene la metamorfosis, es el cambio, el arrepentimiento. Entonces, va lejos del arrepentimiento, no tiene nada que ver. Después está un versículo cuando dice Jesús, no traje también, sí, a ver. Sí, sí. Ahí viene la salvación por medio de las obras, sí, que viene de los católicos, sí, sí. Que yo estaba diciendo, hay un versículo donde Jesús dice, sean prudentes, sencillo como la paloma y prudente como la serpiente.
las versiones modernas, dice, sencillo como la paloma, astuto como la serpiente. Y el original no dice, porque sencillo, prudente y astuto no son la misma palabra. Sin embargo, traduce, yo no sé si en las versiones de ustedes, porque en versiones bastante leídos, dice así. ¿Tu versión dice así también o no? No traje los versículos marcados. Sí. Es decir, eso en las nuevas versiones cambian. En vez de poner prudentes, ponen astutos. Y hay una diferencia. Hay muchísimas diferencias en las traducciones bíblicas. Ahora, era muy importante que exista traducciones bíblicas, porque la Biblia fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, el Nuevo en griego antiguo, no el griego que están hablando ahora, griego antiguo y arameo, que ya ni existe. Entonces, es muy importante que se hagan las traducciones en lenguaje que pueda entender las personas. Pero a raíz de eso, cada traducción se fue desmejorando, podemos decir, más lejos de la Escritura, va más lejos de la Escritura. Hay más de 400, se tradujo en más de 450 idiomas hasta ahora, se tradujo. Y hay más de 2.000 dialectos, se tradujo en más de 2.000 dialectos. ¿De dónde viene la traducción? A mí me encantó eso. ¿Saben qué dice la historia, no? Abran su Biblia, ahí, la primera página, a ver qué dice ahí. La mía dice, Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, antigua versión de Casiodoro de la Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera, 1602, otras revisiones, 1862, 1909, 1960. Fíjense, Casiodoro de la Reina en 1500 hizo la primera revisión ya estaba escrito. Las más antiguas son la masorética o la sinaítica, dice, ¿no? Bueno, estos traductores se metieron de lleno días y años investigando palabra por palabra del griego, del hebreo, del arameo. ¿Qué decía originalmente? ¿Qué palabra usa ahí? Entonces han traducido tan bien y me alegra mucho que diga ahora en la actualidad que la Reina Valera, la que tenemos ahora, esa es la que es más correcta, la que está mejor traducida, escrita. Me quedé contentísima por esa y la Biblia de las Américas. Yo no tengo la Biblia de las Américas. Esas dos versiones dicen actualmente que son las que, porque hay tantas versiones que han hecho desastre de las interpretaciones. Cada uno interpretó según su línea. Entonces, hay muchas Biblias que es muy buena solamente para ellos. Está la Biblia, habíamos hablado de la Biblia de los testigos de Jehová, pero hay muchísimas Biblias, de los adventistas, que van las palabras principales, los pasajes principales, lo han traducido de otra manera, así como leyó Rodrigo recién. Las mejores traducciones son la Reina Valera y la Biblia de las Américas. ¿Alguien tiene la Biblia de las Américas? Mati, ¿vos sabés de la Biblia de las Américas? Sí, yo no tengo, la verdad que tengo que conseguir. Tengo muchas traducciones, católicas y evangélicas, sí. Sí, yo busqué y decía que las mejores traducciones actuales, porque a nosotros nos interesa lo de ahora, es la Reina Valera y la Biblia de las Américas. Para la traducción, estoy mirándola ahora, en las traducciones es fundamental respetar
lo más posible del griego, hebreo y arameo, que está escrito en esos 3 idiomas, respetar lo más posible, palabra por palabra, frase por frase, cuando están traduciendo y escribiendo los traductores, que son de una empresa titánica, dice. Los traductores han trabajado, y no solamente en copiar, en traducir, sino en orar y buscar la sabiduría de Dios, buscar la revelación. ¿Sí? Bueno, pues acá tengo ahí Nehemías 8. ¿Por qué se hizo las traducciones? Para que la gente entienda. Porque si largan la Biblia en hebreo, muy poca gente van a conocer la Biblia. Si largan la Biblia en griego, muy poca gente van a leer. Si largan la Biblia en arameo, ni existe más. Por eso es muy beneficioso, tenemos que orar por los que hacen el esfuerzo de hacer lo mejor posible y tener mucho cuidado de leer nuestra Biblia y conocer nuestra Biblia de punta a punta para poder tener la seguridad de que la palabra de Dios es autoridad, la palabra de Dios tiene la respuesta, ahí en la misma palabra de Dios se difiere, se arregla toda controversia. A ver qué puse. Tengo otros versículos, pero no vamos a leer. La Escritura tiene un seguimiento y una única verdad, una única forma de ir contándonos, diciéndonos. No tiene varias, esta misma cosa puede ser así, puede ser así, puede ser así. No, es único. No se desvía de lo que se propuso desde Génesis hasta Apocalipsis, no se desvía. La Biblia es así, es puro. Y la Biblia es el único supremo juez y árbitro, mediador en la Escritura Sagrada. Es el único. No hay otro que puede ser árbitro o mediador cuando las cosas no andan bien. No hay que salir a buscar en otros libros, sino buscar en la Biblia pasajes similares, que es más claro, que nos hace ver mejor, o en todo caso buscar, como estudiamos que Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo, buscar a alguien que pueda leer con nosotros, porque la palabra de Dios se lee, pero hay que escuchar, hay que leer y hacer la escucha. Bueno, vamos a... no, ya está la hora. Hay muchos pasajes en la Biblia donde se puede poner ejemplo de cómo resolvieron los hermanos. Ahí en Hechos capítulo 15, en el primer concilio de Jerusalén, cómo ellos resolvieron yendo a las Escrituras. Un grave problema tenían los primeros discípulos, porque ellos predicaban el Evangelio para los judíos, pero resulta que también cuando fueron a predicar a los gentiles, Dios hizo los mismos milagros en los gentiles. Acá ellos decían, no, los gentiles tienen que hacer circuncidarse para ser salvos. Y entonces uno decía, no, la salvación es por gracia. Y fueron a la Escritura y resolvieron el problema. Dios les bendiga.